Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y una vez más les agradecemos profundamente su fiel sintonía. El día de hoy continuamos con nuestro estudio de época y estamos en Romanos capítulo 5, segunda parte. De todo corazón les agradecemos que siempre están pendientes de los mensajes, de los estudios. Les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y estamos orando por usted, por Guatemala y por toda la situación que estamos viviendo. También le recuerdo que oremos por nuestros gobernantes. Nosotros por mandato bíblico no pertenecemos a ningún lugar político. Pertenecemos a la Biblia. La Biblia es nuestro libro de fe y práctica y la Biblia nos manda a orar por nuestros gobernantes, a orar por los jueces, a orar por toda la gente. Oremos, hermanos, para que vivamos quieta y reposadamente, dice la Biblia. Ponga atención, la Biblia dice que si nosotros queremos vivir quieta y reposadamente, oremos por nuestros gobernantes, oremos por favor, por jueces, policías, todo usted tiene que orar. Es que yo no creo que, usted no cree, usted obedezca lo que la Biblia dice, ¿verdad? Amén, hermanitos. Nuevamente, para los que se conectan por primera vez, quiero explicar que época es un acróstico que usamos, donde la E es un ejemplo a seguir, la P una promesa a reclamar, la O un mandamiento a obedecer, la C un pecado a confesar y la A un cambio de actitud. Muy bien. Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí hay una promesa a reclamar. Dios nos está poniendo en una posición privilegiada, porque cuando aún no habíamos conocido nada de Jesucristo, la Biblia dice que éramos débiles en la fe, sin esperanza. Con todo, Jesucristo quiso morir por usted y por mí. De los versos anteriores que traemos en el capítulo 5, traemos un hilo de esperanza en la narrativa que trae Pablo. Entonces nuestra esperanza está en lo que hizo Jesucristo. Pablo quiere dejar bien clarito desde que comienza Romanos capítulo 5 que nuestra esperanza está basada no en lo que hacemos nosotros, sino en lo que hizo Jesucristo. Nuestra esperanza no está en nuestro poder, ya que éramos débiles, dice Pablo. Nuestra esperanza está en la voluntad, en el amor, en la misericordia y en el poder de Dios mismo. Por otro lado, el versículo dice a su tiempo. Dice claramente que fue en el preciso momento en que nosotros necesitábamos ser salvos. En el preciso momento, Cristo murió por nosotros. Y algunas veces yo escucho, si usted quiere, de manera ilógica, que gente dice, ay, si el Señor Jesucristo volviera a venir, ¿qué le harían? Permítame decirle que cuando Jesús vuelva a venir, no va a venir para dejarse de nadie. Él viene en un caballo blanco a reinar, a recoger su iglesia, ¿verdad? Entonces Jesús vendrá a condenar a quien no haya querido aceptar su oferta de amor y a premiar a aquellos que son sus hijos. Y si usted lee en Daniel, dice claramente que aquellos que fueron fieles en enseñar la palabra brillarán a perpetua eternidad, dice el libro de Daniel. Entonces, ¿a quiénes? ¿A quiénes va a premiar y a quiénes va a condenar? Parece irónico, pero va a premiar primero a los débiles que creyeron en el sacrificio, que por su sacrificio en la cruz fueron justificados por la fe. Esa es la línea que trae Pablo en todos Romanos. ¿Y eso cuándo fue? En su debido tiempo. Por eso es importante que usted cree en Jesucristo, porque Jesucristo le da la oportunidad mientras usted tenga vida en su tiempo, dice. Así como en su tiempo Jesucristo murió por los impíos, en su tiempo usted debe creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, mediante usted tenga vida. Es solo mediante la fe en Jesucristo, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 7. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno
por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Aquí hay un ejemplo a seguir, el sacrificarse. Siempre es bueno, es un buen ejemplo sacrificarse por otras personas. Pablo acá nos está diciendo que ciertamente hay gente que está dispuesta a dar su vida por otra persona, a la cual usted considera justa o buena, aunque existe una diferencia entre justo y bueno. Es muy diferente justo y bueno. Como hoy no me toca discutir eso, no voy a entrar en esto, pero, por ejemplo, mucha gente cree que es justo dar la vida por un hijo, por un familiar, por un amigo. Recientemente, en un curso en el que estoy con muchos pastores, escuché la semana pasada contar la historia de un pastor que estaba narrando la historia de su hija que estaba embarazada y su embarazo era de alto riesgo. Entonces el doctor le dijo que eligiera entre ella o su hijo, el que ella tenía en su vientre. Ella, como madre maravillosa, dijo que ella prefería que su hijo viviera. Y efectivamente, con lágrimas en sus ojos, el pastor nos contaba que su hija falleció en el momento del alumbramiento, pero que hoy era una ventaja, una gran bendición de que su nieto tenía 18 años y era quien le acompañaba a él. Ese es un ejemplo de nobleza, por supuesto, de una madre sacrificándose por su hijo. Pero Pablo afirma aquí que, y escuche esto por favor, quiero que ponga atención. Por favor, mire lo que dice. Pablo afirma aquí que nadie está dispuesto a morir por un delincuente, por un perverso, por un asesino, por un secuestrador, por un violador, por un drogadicto. Ese es el punto, que Pablo quiere darnos a entender que solo Jesucristo decidió morir por los impíos, por los pecadores, por los malos, por los perversos, que nadie quiere en este mundo. A usted y a mí quizás nadie nos quería, pero Jesús sí nos ama. Jesús está dispuesto a morir por usted y por mí. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí tenemos una promesa a reclamar. ¿Y cuál es la promesa a reclamar aquí? El amor de Dios por nosotros. ¿Quiénes somos esos nosotros? Los que estábamos sin Cristo, en pecado, siendo aún pecadores. Y esto es permanente, ya que nosotros nunca dejamos de ser pecadores, nunca dejamos de ser esa clase de personas que en nuestra carne siempre seguiremos siendo pecadores. Por eso la Biblia dice, si alguno dice que no tiene pecado, hacia Dios mentiroso. ¿Por qué? Todos somos pecadores. Y según la Biblia, no solo todos somos pecadores, sino que Romanos afirma que por cuanto hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Romanos 3:23. Y continúa diciendo que nosotros hemos sido justificados gratuitamente mediante ¿qué? La fe en Jesucristo. Por eso Pablo va a sostener en toda la carta de los Romanos, mas el justo por la fe vivirá. Así que la muerte de Jesucristo constituye el amor más grande por todos nosotros los pecadores. Es un sacrificio divino para nosotros los mortales, en que no mereciendo la misericordia, la gracia, la bondad, el perdón de Dios, sin preguntarnos si queríamos que Él muriera por nosotros, Él decidió voluntariamente morir por nosotros. Y escúcheme por favor, la palabra griega para describir Jesús murió por nosotros es huper, en griego, huper, H-U-P-E-R, que significa por el bien de, en lugar de. ¿En qué otras partes de la Biblia nosotros podemos encontrar esta palabra? Porque esta palabra no solo demuestra en lugar de, en bienestar de, sino que significa que nosotros no tenemos la capacidad de morir ni siquiera por nosotros mismos. Juan 11:50 leemos, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por Huper el pueblo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por Huper nosotros maldición. Entonces afirma que Jesús murió por mí, es también afirmar que yo mismo no tengo las fuerzas ni la santidad para morir por mí mismo, ya que soy impío, soy pecador y que Jesús murió para salvarme. Entonces alguno quizás podría decir que tiene excusa para no aceptar porque Él es el más malvado del mundo.
Cristo murió por los más malvados. Quizás alguien diga, es que tengo miedo de volver a pecar. Cristo murió por todos los pecados y para darnos fuerza para no pecar. Es que en mi caso ya no hay remedio porque yo estoy condenado. Pues Cristo murió para los que legalmente estaban condenados. Pero si usted me pone atención, para mí ya no hay esperanza. Cristo es la esperanza y muere para los que no están sin esperanza. Cristo no solo murió por los medio perdidos, sino por los que estaban perdidos completamente y por los más terribles pecadores. Por eso mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso rindió su vida, para que no quedaran excusas, para que nadie pueda decir que no tiene los méritos, que no tiene la capacidad, que no tiene la aptitud, que no tiene las cualidades. De hecho, no los necesitamos. La única cualidad que nosotros necesitamos es ser impíos y creer por la fe en que Jesucristo murió por nosotros. ¿Qué más podemos comentar sobre el amor de Dios por nosotros? Miren lo que dice, lo que enfatiza la Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo demuestra Dios Padre su amor por la muerte de su propio Hijo? Le suplico, ponga atención a este segmento, por favor. Si algo le puede quedar en su corazón de esta lección, ¿cómo demuestra Dios Padre su amor por la muerte de su propio Hijo? Mire, porque es más difícil que un padre envíe a su único hijo y porque Dios el Padre estaba reconciliando consigo al mundo. 2 Corintios 5:1. Y escuche esto, por favor. Sería muy indiferente de parte de Dios ver a su hijo inocente morir en la cruz en manos de malvados, torturándolo, injuriándolo, avergonzándolo, matándolo, mientras Dios no hiciera nada, que se quedara de brazos cruzados, a menos que Jesús y Dios fueran la misma persona la que está muriendo en la cruz del Calvario. Ahí es donde Dios demuestra su amor para con nosotros, en que es Dios mismo muriendo en la cruz. La obra de Jesús en la cruz no es solo que murió, sino por quién murió. Por el impío, por el pecador, por el rebelde, por el que estaba aún en contra de él. Así que la prueba más grande del amor de Dios por nosotros es que Él mismo murió por nosotros. Y si la prueba de Dios es su muerte en la cruz por nosotros, también es la prueba de que el odio más profundo del hombre no puede derrotar el amor más profundo de Dios por nosotros. Ponga atención. Si la prueba de amor es más grande, también demuestra que el odio, el rencor que la gente tenía contra el propio Jesús, no lo pudo derrotar. Versículo 9. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí hay una promesa a reclamar. Hemos sido justificados por su sangre. Somos salvos de la ira de Dios por su justicia. Entonces Romanos 1 inició afirmando que la ira de Dios se revela por la impiedad y la justicia del hombre. Versículo 18. Así sin más, por pura gracia y por pura misericordia, hemos sido justificados. Y no debemos de meritar esa justificación anteponiendo méritos y conductas humanas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nuestras iglesias, nuestros predicadores quieren anteponer cosas de si usted asiste, si usted participa, si usted hace. Nada puede aumentar la gracia de Dios, haga lo que usted haga. Porque sus justicias, mis justicias, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Y su amor es tan profundo que apartó la ira para colocar a su propio Hijo, para que nosotros fuésemos hechos santos, justicia de Dios sin mancha. Por eso el pago en la cruz es un pago perfecto, santo, glorioso. Si bien es cierto que debemos salvarnos de muchas cosas de este mundo que son perversas, mucho más importante es salvarnos de la ira de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, para que por la fe podamos creer y aceptar en lo. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Promesa a reclamar. Reconciliados con Dios por su amor, salvos por la gracia y libres de la ira de Dios. Imagínense, si siendo enemigos de Dios, Él demostró su amor de la manera más extrema, dramática.
Imaginen lo que será capaz de hacer por nosotros estando en amistad con Dios. Por eso es que usted puede clamar en momentos de angustia, en momentos de soledad, en momentos de incomprensión, en momentos de incapacidad, en momentos de tristeza, en momentos de necesidad, de alegría, de gozo, de satisfacción. En todo momento usted puede clamar a Dios, porque usted tiene una relación de amor con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso necesitamos comprender que ahora vivimos una relación fraternal con Dios y que ese beneficio es hasta el día de nuestra muerte física. Y ese beneficio continuará después que nosotros continuemos después de esta vida. ¿Y cómo nosotros podemos desarrollar, mejorar esa relación con Dios? Lea su Biblia, pase tiempo a solas con Dios, ore, platique con Dios. Por otro lado, el saber que no soy objeto de la ira de Dios, sino que soy objeto, y póngame atención a esto, por favor, somos objeto de disciplina, sí, pero Dios siempre nos corrige con amor. No, su corrección siempre es amorosa. Y solo, por favor, escúcheme esto. Si usted recordará todas las personas que trajeron a Jesús sorprendidas en pecado, nunca las avergonzó. Dios no avergüenza. Si los que avergonzamos somos nosotros los creyentes. Nosotros somos terribles. Dios no. Dios no solo disciplina, sí, pero disciplina con amor. Corrige con amor. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí hay una promesa a reclamar. Hemos recibido la reconciliación. Reconciliación, esto es que estábamos enemistados con Dios y ahora hemos sido reconciliados con Él. Hemos recibido la reconciliación por medio de Jesucristo, que es por medio de Él. Ponga atención, es por medio de Él. No hay ningún mérito en nosotros, todo es por Él. Es enfático, si hemos sido reconciliados por Él, cualquier cosa que usted o yo hayamos hecho no tiene ningún mérito, ni nos reconcilia con Dios, solo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Versículo 12. En esta parte algunas Biblias tienen el título Adán y Cristo. Va a ser una comparación del primer Adán y del segundo Adán, que es Jesucristo. ¿Por qué hace una comparación teológica del primer Adán con el segundo Adán, que es Jesucristo? Porque escúcheme, por favor, ponga atención a esto porque es fundamentalmente teológico que usted lo aprenda. Ambos nacieron sin pecado, tanto Adán como Jesucristo, solo que en el caso de Jesucristo él nunca pecó y Adán lamentablemente sí pecó. Por eso Jesús es el segundo Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí hay un pecado a confesar. Es necesario reconocer que todos somos pecadores y que por causa del pecado original de Adán, el pecado de Adán entró al mundo y todos tenemos ese gen pecador. Y como casi siempre dice Iván Díaz, él dice, somos una sociedad caída, rota. O sea, estamos rotos, estamos caídos. ¿Y por qué estamos caídos? Por causa del pecado. El pecado nos destruyó, el pecado nos sigue destruyendo. Y a menos que usted no ponga un alto a eso en su fe en Jesucristo, usted se seguirá destruyendo. Entonces, de igual forma se le dijo a Adán que en el día que él desobedeciera y que comiera el fruto del árbol del bien y el mal, ese día moriría. Ahora bien, no murió físicamente en ese momento, pero murió espiritualmente y todos morimos por causa del pecado. Morimos físicamente en algún momento de la vida, pero morimos espiritualmente por causa del pecado. Entonces el pecado trae como consecuencia la muerte física, que es la separación del cuerpo del alma, y el espíritu, la muerte espiritual, que es la muerte espiritual es la separación suya con Dios. Morir físicamente no es el problema. En realidad, si usted lo piensa detenidamente, morir físicamente no es el problema. El problema es dónde usted pasará la eternidad. Porque si usted tiene muerte espiritual, significa que no tiene a Cristo en su corazón. Y esto es que si morimos sin Cristo no hay esperanza, sino la justa ira de Dios. Y al pasar la eternidad la pasaremos en el fuego eterno si usted no tiene a Cristo en el corazón. Por eso es importante que usted tenga a Cristo en su corazón, porque si usted tiene a Cristo en su corazón, Dios no puede mandar a su hijo al infierno.
Por eso es importante aceptar, creer, reconocer que el pago perfecto fue hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Entonces la historia de Adán es verdad. Y Pablo nos está tratando de ponernos en esta historia, en este contexto histórico, tanto de Adán como de Jesucristo. Pablo no está tratando de demostrar si Adán existió o no. Pablo está dando por sentado que el pecado vino por causa de Adán y que la salvación vino por causa de Jesucristo. Entonces, Pablo nos está poniendo en un contexto histórico. En Adán todos pecamos. A nuestros ojos individuales es difícil creer y aceptar que por un hombre todos hemos sido considerados pecadores, ¿verdad? Y mucha gente, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo va a ser eso que por Adán yo tengo que estar pagando? Se lo voy a ilustrar. Allá en Oriente, en los años 70, había un señor que tenía una finca. Y en la finca ahí había un mozo que trabajaba. Y un día que estaba así con el asadón haciendo un lugar para que pasara el agua para la siembra, empezó a decir, por culpa de ese Adán, decía, por culpa de ese Adán. Y a todos los días que se levantaba trabajando. Y ya los tenía cansados con la misma cantaleta todos los trabajadores. Y un día el caporal le dijo, bueno, ¿qué te pasa? Le dijo, ¿qué es lo que tenés? No, que por culpa de ese Adán. Entonces vino y lo llevó con el patrón. Mira, le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Dice que ya tenés chinos a todos aquí en la finca, que estás trabajando, estás ordeñando las vacas, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Todo es por culpa del mentado Adán. Es que mire, le dijo, yo supe que por culpa de Adán me entró el pecado al mundo y por culpa de él es que trabajamos y vino todo el dolor al mundo. Le dijo el patrón, si eso fue hace miles de años. Sí, pero yo hasta ayer lo supe, le dijo. Yo hasta hace poquito me contaron a mí de eso. Entonces el patrón le dijo, ¿a ti te hubiera gustado así que Adán no hubiera destruido todo eso? Yo sí, dijo. Muy bien, a partir de mañana, le dijo, vos ya no vas a trabajar, le dijo. Eso sí, le dio un cofrecito. Tomás, le dijo, te voy a dar este cofre, le dijo. Eso sí, este cofre no lo podés abrir, le dijo. Porque el día que tú abras este cofre, ese mismo día te toca ir a trabajar de regreso. Y te voy a decir por qué, le dijo. Porque vos no tenés ni la inteligencia ni la capacidad para saber lo que hay en este cofre, le dijo. Entonces el que tanto se quejaba todos los días, al día siguiente ya él se levantó temprano y en eso se acordó, así yo no tengo que trabajar, dijo, y se volvió a acostar. A las 9 se levantó, le dieron de comer porque el patrón había dado la orden que le dieran de comer y se pasaba en una hamaca acostado. Y llegó al extremo que como ya no quería trabajar, pidió que le pusieran un racimo de bananos aquí, mire. Entonces cada vez que se colgaba, agarraba un banano aquí y se lo comía. Y le dijo, mire que pónganme unas naranjas y unas uvas aquí. Entonces donde él iba en la hamaca, iba agarrando así, mire. Y así pasaba comiendo. Y por supuesto ahí andaba cargando el cofre. Todo el tiempo lo andaba cargando con él porque esa fue la condición que el patrón le dio. Y él decía, ¿qué habrá en el cofre? Bueno, a mí qué me importa, dijo. Sí, de todas maneras, con tal de que yo no haga nada. Pero en eso ya habían pasado 3 semanas y él con la curiosidad siempre, ¿qué habría en el cofre? Un día no se aguantó más y destapó el cofre y adentro del cofre había un papelito, bien dobladito. Y él lo destapó y el papelito decía, anda a trabajar, Aragán, sos igual que Adán, decía. Y ese es exactamente. Si usted y yo hubiésemos estado en el Edén, usted y yo hubiéramos pecado. Usted y yo hubiéramos hecho exactamente lo mismo que Adán. ¿Sabe por qué? Porque somos exactamente iguales. Si a usted y yo nos dicen que somos mentirosos, no nos gusta. Si a usted y yo nos dicen que somos irresponsables, no nos gusta. Si nos dicen que somos egoístas, no nos gusta. Si nos dicen que somos envidiosos, no nos gusta. Cualquier cosa que le digan a usted no le gusta. Y por eso, y escúcheme esto por favor, por eso es importante que usted y yo reconozcamos que somos pecadores. Porque entonces cuando el enemigo viene y dice, si vos sos mentiroso, yo ya lo reconocí. Si yo ya acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Entonces el poder de la acusación ya no tiene nada sobre nosotros. Es que vos sos esto y lo otro. Sí, yo ya di mi testimonio que eso era yo. Pero ahora en Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Aquí hay un pecado a confesar, hay un cambio de actitud y una promesa a reclamar. ¿Qué es la actitud que debemos de cambiar? Bueno, pensar que si yo me porto bien, que si yo cumplo la ley, entonces yo no seré condenado. Pero permítame decirle que todos estamos condenados por ser pecadores. En la promesa a reclamar es que Adán también de alguna forma es figura de aquel que había de venir. ¿Por qué? Porque si lo vemos detenidamente y lo estudiamos claramente, Adán nació sin culpa, Adán nació sin pecado, Adán era puro completamente. Y nosotros venimos a conocer que había una ley y que éramos pecadores hasta que Moisés escribió la ley. Entonces, nosotros conocemos la transgresión de la ley hasta que hubo una ley. Pero Adán, aún sin haber una ley, él desobedeció a Dios. Entonces transgredió los principios de Dios. Así el pecado y la muerte entraron al mundo por cuanto Adán desobedeció. Entonces la ley entró tarde para prevenir al pecado. Y la muerte que entró por causa del pecado es débil porque no puede tener la capacidad de salvar. Póngame atención a esto, por favor. La ley entró tarde para prevenir el pecado. ¿Por qué? Porque Adán ya había pecado. Ya había pasado el diluvio, ya había pasado todas esas cosas terribles. O sea, el ser humano es pecador por naturaleza. Ponga atención a eso, por favor. Y por causa del pecado entró la muerte. Y la muerte que es tan débil que no puede salvar. La muerte entonces reinó antes de que existiera la ley como consecuencia del pecado de Adán. Así todos somos pecadores y expuestos a la muerte por causa del pecado, sin que por ello intervenga la ley. Sin embargo, aunque por Adán entró el pecado, también nos muestra que es figura de aquel que había de venir y que había de pagar el precio del pecado. Figura de que habría de qué? De vencer la muerte con poder y pagar el justo precio de la ira de Dios. Tanto Adán como Jesús nacieron sin pecado. Los dos no conocieron el pecado. El primero transgredió y el segundo lo venció. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Cuál es el contraste final? En que por uno entró la muerte y por el otro entró la vida. Mire qué maravilloso. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí nosotros vamos a encontrar una promesa a reclamar. ¿Y cuál es la promesa a reclamar que encontramos aquí? Mire pues, la promesa que encontramos a reclamar aquí es que el don es un regalo. Y eso significa que la salvación es por gracia, que el hombre necesita nacer de nuevo para salvarse. Es un don de Dios, es la manera sobreabundante de la gracia de Dios y una manera en la cual Dios enfatiza que es por Jesucristo. Si el pecado de Adán trajo como consecuencia la muerte y un sinnúmero de consecuencias devastadoras para la humanidad, la muerte de Jesucristo es sobreabundante para salvar, para justificar, para restituir, para traer paz a cada uno de nosotros. Debemos entonces ver el sacrificio de Jesucristo como el regalo maravilloso de Dios. Es muy interesante que desde Adán entró la muerte al mundo y ningún ser humano ha vivido eternamente. Todos han muerto desde Adán. No existe alguien que haya vivido.
Y los únicos que Dios resucitó para demostrar que Él tenía poder sobre la muerte, ¿quiénes fueron? Bueno, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Y allá en el Antiguo Testamento el profeta resucitó al hijo de la señora que le construyó el apartamento al profeta para que él tuviera donde vivir. Ahora, ¿por qué hace Dios estas figuras? Para demostrar que Él tiene poder sobre la muerte. Y solo Él, y escuche, los demás volvieron a morir, porque la gente querían ver qué iba a pasar con ellos, iban a ser eternos. No, murieron, porque el pecado trae la muerte. Y Jesús auténticamente venció la muerte con poder, resucitando al tercer día, y ellos lo vieron. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque ni siquiera la muerte pudo corromper el cuerpo de Jesús. No vio corrupción. Su cuerpo no vio corrupción. 18 y 19. Así que como la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí hay un pecado a confesar. En Adán nacemos identificados con el pecado. En Jesucristo nacemos para vida eterna. Y usted dirá, y es que yo no elegí a Adán. Lo elegimos y nos identificamos con él en el momento que pecamos por primera vez. En Adán obtuvimos la condenación por identificación. Esto es que aunque yo no estaba allí, yo hubiera hecho lo mismo por elección voluntaria. Jesús es por gracia, es un regalo. Es como todo regalo que debe ser aceptado o debe ser rechazado. Para que quede claro, usted y yo un día decidimos pecar, sea porque conociéramos o no la ley o porque nuestra conciencia lo dictara. Igual es por gracia la salvación, y ella viene porque se acepta o porque se rechaza. La primera es universal, el pecado viene al mundo de manera universal, pero la salvación viene porque usted elige aceptar o no aceptar ese regalo de Dios, ¿verdad? Usted puede aceptar a tener una vida nueva, a recibir el don de la vida eterna, a recibir la justificación, a recibir la santificación. Y con estos dos versículos terminamos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí hay una promesa a reclamar. La gracia es algo que sobreabundó sobre cualquier cosa, sobreabundó sobre la ley, sobreabundó sobre el pecado y trajo más luz a nuestra vida. Pablo afirma que por la ley aprendimos que éramos pecadores, que por la ley aprendimos que entró la muerte al mundo, pero la dádiva de Dios es el regalo de Él para vida eterna. Ahora bien, escúcheme esto. Como sobreabundó la gracia, no quiere decir que la gracia sea amiga del pecado. La gracia es enemiga número uno del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que pagar un precio para obtener la gracia. O sea, no es que cuando uno dice, qué bonito, la salvación viene así de gratis. No fue gratis. Dios mismo tuvo que derramar su sangre. O sea, el precio que pagó Él fue muy alto. Derramó su sangre. Y una sangre que fue puesta en un tabernáculo no hecho de manos. Ahora, Jesucristo nos perdonó, nos justificó, nos declaró justos mediante la fe en su sacrificio. Pero es evidente que el requisito es reconocer que somos pecadores, que estamos condenados, arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra manera de vivir, y esto es que si antes reinaba el pecado en nosotros, ahora reina Jesucristo. Por eso Pablo declara que es por medio de la fe que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y qué significa? Si antes reinaba el pecado, ahora reina Jesucristo. ¿Cómo podemos concluir? Es muy fácil decir así sin ciencia, sin sabiduría espiritual, que Dios solo envió a morir a su Hijo en la cruz y que Él se quedó de brazos cruzados mientras su Hijo inocente muriera en la cruz. A menos
que Dios estuviera reconciliando al mundo consigo mismo a través de su propia sangre, a través de su propio sacrificio. Por eso Dios está muriendo por nosotros en esa cruz. Es Dios mismo que se dio a sí mismo. Oiga, como dice, se dio a sí mismo por nosotros. Por eso Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores murió por nosotros. Es Él muriendo por nosotros. ¿Y qué debemos hacer? Acepte a Cristo como Señor y Salvador personal. Acepte el sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tendrá la vida eterna, porque el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo ya es condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Venga Jesús. Él tiene un plan lindo para su vida. Usted ahí donde está puede hacer una oración y decirle, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día que yo muera, quiero estar en tu presencia. Que Dios le bendiga y que la paz de Cristo sea con usted.